Hola noble fanático del terror. Hoy os voy a contar historias terroríficas sobre moteles. Si no tenéis fuerzas, cierrad el vídeo ahora mismo. No soy responsable de la pérdida de tu sueño. Si realmente tienes el coraje, mira hasta el final. ¿Puedes? La sombra de Xenia. La carretera parecía interminable. Cada kilómetro recorrido hacía que el peso de los párpados de Ricardo aumentara, con señales de agotamiento que se manifestaban en pequeños desvíos en la dirección y bostezos incesantes. Sabía que era peligroso seguir conduciendo en ese estado, pero la oscuridad de la noche parecía devorar cada centímetro de asfalto frente a él, y la idea de un hotel acogedor lo atraía como una promesa de salvación. Cuando finalmente vio el cartel oxidado que indicaba la entrada a Xenia, un pequeño pueblo en el interior de España, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Xenia era un lugar olvidado por el tiempo, un pueblito que parecía haber sido engullido por el propio olvido. Las calles estaban desiertas, las casas antiguas y mal cuidadas. Las pocas luces encendidas proyectaban sombras oscuras y deformadas que danzaban al ritmo del viento nocturno. Ricardo buscó un hotel, pero lo único que encontró fue un motel al borde de la carretera, el Motel Xenia Country. El letrero parpadeaba en neón rojo, con letras faltantes, lo que solo aumentaba el aire de decadencia que emanaba el lugar. No tenía muchas opciones. El sueño era un enemigo peligroso, y el motel, por más deteriorado que estuviera, parecía ser el único refugio disponible. Aparcó el coche en el pequeño estacionamiento casi vacío, notando que solo había otros dos vehículos, ambos cubiertos por una fina capa de polvo. Ricardo suspiró, sintiendo una punzada de arrepentimiento, pero estaba demasiado cansado para reconsiderarlo. Caminó hasta la recepción, una pequeña sala en la esquina de uno de los dos edificios que componían el motel. El interior de la recepción era sofocante, caluroso y ruidoso. Un ventilador antiguo giraba perezosamente en una esquina, emitiendo un zumbido incesante. Detrás del mostrador, un anciano leía un periódico, con sus gafas de lectura equilibradas en la punta de la nariz. Ricardo carraspeó para llamar su atención, pero el hombre ni siquiera levantó la vista. Solo murmuró: 65. Ricardo supuso que era el precio de la noche y entregó su tarjeta de crédito. No hubo una bienvenida, ninguna sonrisa, solo un silencio incómodo mientras el viejo procesaba el pago. Cuando Ricardo pidió una habitación en la esquina, el viejo simplemente negó con la cabeza, sin más explicaciones. Un manojo de llaves envejecido fue deslizado por el mostrador, con un llavero de metal que indicaba el número de la habitación. Llaves antiguas, notó, nada de tarjetas magnéticas. Era como si el tiempo se hubiera detenido allí. Ricardo caminó hasta su habitación, que estaba al otro lado del estacionamiento. El lugar estaba desierto, las pocas ventanas iluminadas eran tristes y distantes. Al llegar a la puerta, tuvo que luchar con la cerradura. La llave parecía no encajar, como si el propio motel se resistiera a su entrada. Finalmente, con un esfuerzo extra, la cerradura cedió, y pudo entrar. El olor fue lo primero que lo golpeó. Un olor agridulce, una mezcla de moho, algodón viejo y algo indefinido que le revolvió el estómago. La habitación era pequeña, escasamente decorada, con una alfombra azul descolorida y sucia, una cama de muelles que crujía con cada movimiento y una televisión anticuada. Ricardo consideró, por un momento, volver a la recepción y pedir otra habitación, pero desistió. Todas las habitaciones probablemente tendrían el mismo olor y, además, estaba exhausto. Solo quería dormir. Intentó cerrar la puerta con llave, pero, al igual que al entrar, la cerradura parecía negarse a cumplir su función. Tras minutos de esfuerzo, la puerta finalmente se cerró. No del todo, pero lo suficiente para que se sintiera seguro. O al menos, eso fue lo que intentó convencerse. Se tiró en la cama, escuchando los muelles quejarse del peso, y trató de encender la televisión. El mando a distancia, por supuesto, estaba roto. Sin nada que hacer, Ricardo se cubrió con la manta y cerró los ojos, tratando de olvidar dónde estaba. Estaba casi dormido cuando un sonido abrupto lo despertó. Un único y fuerte golpe contra la ventana lo hizo saltar de la cama, el corazón latiendo a 1000. Miró hacia la ventana y vio a un hombre afuera, su rostro apenas iluminado por las luces exteriores del motel. «Oye, ayúdame»,
gritó el desconocido, su voz amortiguada por el cristal. Me he lastimado. Necesito ayuda. El hombre parecía desesperado, y Ricardo dudó por un momento. Se levantó, pero algo lo detuvo de acercarse a la ventana. Una sensación de alerta, un instinto primitivo que le decía que algo estaba muy mal. Ve a la recepción, gritó de vuelta, manteniendo distancia de la ventana. El hombre no se movió. Sus ojos parecían fijos en Ricardo, como si estuviera esperando algo. La incomodidad se transformó en miedo. Ricardo sentía que había algo profundamente mal con ese hombre. Se negó a abrir la puerta. El extraño insistió durante algunos minutos más, pero al ver que no conseguiría nada, simplemente se alejó, desapareciendo en la oscuridad. Ricardo se acercó a la ventana solo lo suficiente para espiar entre las cortinas. El hombre había desaparecido, pero la sensación de peligro aún estaba allí. Volvió a la cama, tratando de calmar los nervios. La adrenalina lo mantuvo despierto por un tiempo más, pero eventualmente el cansancio lo venció y cayó en un sueño agitado. En medio de la noche, un sueño extraño comenzó a formarse en su mente. Estaba en un supermercado vacío, corriendo por los pasillos mientras el gerente lo perseguía. El sueño comenzó a distorsionarse, como si la realidad se estuviera quebrando. El sonido de pasos se transformó en un clic constante, que gradualmente lo invadió todo. Ricardo despertó sobresaltado, el corazón martillando en su pecho. La habitación estaba fría, aunque no recordaba haber ajustado el aire acondicionado. Fue entonces cuando notó que la manta había sido retirada de encima de él. Se sentó, confuso, y sus ojos fueron atraídos hacia el pie de la cama. Allí, en la oscuridad, una figura alta se erguía sobre él. Antes de que pudiera gritar, la figura se inclinó y susurró. No te muevas. No te haré daño, si te quedas quieto. Ricardo se congeló, el miedo transformando su cuerpo en piedra. La figura, un hombre alto y delgado, parecía más una sombra que una persona. Se movió lentamente hacia los pantalones de Ricardo, que estaban en el suelo, y comenzó a hurgar en los bolsillos. Ricardo observó aterrorizado mientras el intruso encontraba su cartera. ¿Hay algo más? La voz del hombre era fría, desprovista de cualquier emoción. No. Ricardo respondió, la voz temblando. Solo estoy de paso. El hombre no dijo nada más. Con la cartera en mano, se dirigió a la puerta. Por un momento, Ricardo pensó en atacarlo, hacer algo para detenerlo, pero su cuerpo se negó a obedecer. Todo lo que pudo hacer fue mirar mientras la sombra abandonaba la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Ricardo corrió para bloquearla, luchando con la cerradura como antes. El pánico lo invadió mientras intentaba hacer que la traba funcionara. Cuando finalmente lo logró, llamó a la policía. La ayuda, como era de esperar, no llegó rápidamente. La policía llegó horas después, y el recepcionista, el viejo indiferente, mostró las imágenes de las cámaras de seguridad. En el vídeo, el hombre que entró en la habitación de Ricardo llevaba una máscara y un sombrero, ocultando todas sus facciones. Al final, todo lo que Ricardo consiguió fue el reembolso de la habitación. Canceló sus tarjetas y pasó el resto de la noche en el coche, encerrado, con los ojos abiertos y la mente llena de pensamientos perturbadores. Nunca más se detendría en un motel de carretera. Y cada vez que recordaba esa noche, la imagen del hombre parado al pie de su cama lo perseguía, un recordatorio de que, esa noche, había sido observado de cerca, y la sombra de Xenia lo acompañaría para siempre. Hemos terminado la primera historia. ¿Te has asegurado de estar suscrito al canal y de haber dejado un me gusta? Pasemos a la segunda historia. El lago de los susurros. Todo comenzó con una tormenta. Una de esas tormentas de verano que transforman el cielo en un lienzo caótico de relámpagos y truenos. Las aguas del río se desbordaron, y las pequeñas ciudades a su alrededor quedaron sepultadas bajo el barro y los escombros. Mi padre y yo decidimos que debíamos ayudar de alguna manera. Reunimos ropa, alimentos y otros artículos esenciales en una camioneta y partimos hacia una de esas ciudades. El viaje fue largo, pero logramos llegar a nuestro destino al caer la noche. La primera noche nos quedamos en un hotel modesto, pero cómodo, con vistas al mar.
Mi padre y yo pasamos la noche viendo una película de terror en el portátil, mientras el sonido de la lluvia afuera servía como una inquietante banda sonora. Era una de esas películas que te dejan una sensación de inquietud incluso después de que los créditos finales hayan pasado. Pero nada, ni siquiera la más perturbadora de las películas, podría prepararnos para lo que nos esperaba la noche siguiente. Al día siguiente, mi padre recibió una llamada de mi madre informando que había reservado una habitación en un motel para nosotros. Explicó que todos los otros lugares estaban llenos debido a la reciente inundación y aquel era el único disponible. Alojarse en un lugar tan alejado de la ciudad, tan cercano a lo desconocido, no era nuestra primera opción, pero las circunstancias nos obligaron a aceptar. El motel Lago Azul se encontraba a orillas de un lago, rodeado de árboles altos y densos que parecían devorar la luz del sol a medida que nos acercábamos. El lugar estaba aislado, casi desierto. A primera vista, parecía sacado de una película de terror de los años 70, con una fachada envejecida y oxidada. En la recepción, una señora de aspecto frágil nos atendió, sonriendo de manera amistosa, aunque cansada. Nos informó sobre los detalles del lugar y mencionó, casi como una broma, que el lago cercano no se llenaba desde hacía más de 20 años. Sin embargo, su comentario no alivió la sensación de incomodidad que flotaba en el aire. Mientras mi mente se ocupaba con pensamientos sobre el lago seco, mis ojos se posaron en su esposo. Estaba en un rincón oscuro de la recepción, observándonos con ojos hundidos y vacíos. El hombre era alto y delgado, con el rostro marcado por arrugas profundas y ojeras que parecían nunca haber sido rellenadas por una buena noche de sueño. Su mirada era lo opuesto a la de la mujer, sin vida, sin emoción. No dijo ni una sola palabra, solo nos miró de manera inquietante. Un escalofrío recorrió mi espalda, y en ese momento, algo en mí supo que ese lugar estaba mal. La tarde pasó como en un borrón. Mi padre y yo salimos a cenar a la ciudad más cercana, tratando de retrasar lo más posible nuestro regreso al motel. Cuando finalmente volvimos, ya era de noche, y el lugar parecía aún más sombrío bajo la tenue luz de las pocas lámparas que iluminaban el estacionamiento. Mientras sacábamos nuestras maletas de la camioneta, noté algo extraño, un saco de ropa infantil escondido bajo la llanta de repuesto. Eran prendas antiguas, sucias, como si hubieran sido arrojadas allí apresuradamente. Mi primera reacción fue llevar el saco al parque de casas rodantes al lado del motel, pensando que tal vez perteneciera a alguna familia que pudiera necesitarlo. Sin embargo, el recuerdo de la película de terror de la noche anterior y el extraño comportamiento del recepcionista me hicieron reconsiderarlo. Decidimos dejar el saco en la recepción, pidiendo que lo donaran. Al entrar en la recepción con el saco, el hombre extraño, que antes estaba en silencio, nos miró con una intensidad desconcertante. Cuando explicamos que queríamos donar la ropa, sus ojos se abrieron de par en par, y sacudió la cabeza vigorosamente. De ninguna manera, dijo, con voz ronca y firme. No voy a ir allí. No hay forma de que ponga un pie en ese lugar. Se giró bruscamente y se fue, dejándonos solos con la anciana, que solo sonrió de manera tensa. Mi padre y yo intercambiamos miradas confusas, pero decidimos no insistir. Dejamos la ropa de vuelta en la camioneta y nos dirigimos a la habitación. La incomodidad estaba creciendo, pero nada comparado con lo que vendría después. Después de una ducha rápida, me tumbé en la cama, tratando de encontrar algo de paz leyendo un libro en mi celular. Mi padre ya estaba dormido, o al menos eso pensé. Miré el reloj, 2:17 de la madrugada. La noche estaba anormalmente silenciosa, salvo por el suave sonido del viento entre los árboles. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un ruido extraño. Coches pasando por la carretera, algo que no parecía inusual al principio, pero había algo mal. La velocidad, la constancia, como si estuvieran yendo y viniendo repetidamente a gran velocidad. Traté de ignorarlo, pero entonces, una luz azul brilló bajo la puerta de la habitación. Mis ojos se fijaron en la línea de luz que titilaba debajo y en la parte superior de la puerta, mientras susurros indistintos flotaban en el aire. Estaba paralizado de miedo, mi cuerpo entero paralizado. Cada fibra de mi ser me decía que no me moviera, que no hiciera ruido. Había algo afuera, algo que no era humano. El tiempo parecía haberse detenido. Los susurros aumentaron,
volviéndose más agudos, casi como un lamento, mientras la luz azul se hacía más intensa. El sonido de la manija de la puerta girando hizo que mi corazón saltara a la garganta. Estaba a punto de gritar, pero mi voz estaba atrapada. Entonces, tan repentinamente como comenzó, la luz y los susurros cesaron. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación, roto solo por el sonido amortiguado de la respiración de mi padre. Permanecí inmóvil, contando los segundos, tratando de convencerme de que todo aquello era una pesadilla. Pero entonces, mi padre se movió en la cama a mi lado. Me miró con una expresión extraña y me dijo: ¿Lo escuchaste? Asentí, apenas pudiendo encontrar mi voz para responder. Luego continuó. No podía dormir antes por los rasguños en las paredes. Aquí, justo a nuestro lado. Mi corazón se detuvo. No había escuchado nada antes, pero ahora que lo mencionó, el silencio de la noche comenzó a llenarse con pequeños sonidos, leves rasguños que parecían provenir de dentro de las paredes, al lado de nuestra cama. La sensación de terror me dominó, y lo único que pude hacer fue saltar de la cama y decir que necesitábamos irnos. Salimos apresuradamente, dejando la llave de la habitación sobre la cama y corriendo hacia la camioneta. El recepcionista estaba en algún lugar afuera, observando, tal vez esperando. Nos subimos a la camioneta, y mi padre la puso en marcha. Eran las 2:32 de la madrugada cuando dejamos el motel atrás, la carretera desplegándose como un camino fuera de una pesadilla. Nunca volvimos a ese lugar, y el lago, seco desde hacía más de 20 años, sigue acechando mis pensamientos. Hay algo allí, algo que no pertenece a este mundo, y rezo para que aquellos que se hospeden en el motel Lago Azul logren salir antes de que sea demasiado tarde. La segunda historia ha llegado a su fin. ¿Qué te pareció? Dinos en los comentarios. La tercera historia comienza ahora. La presencia en la habitación vacía. Cuando me despedí de Clara por última vez, juré que no la volvería a ver. Nuestra relación era como una llama que ardía intensamente, pero consumía todo a su alrededor, incluso a nosotros mismos. Nuestras discusiones eran épicas, explosivas, y ese fin de semana en las montañas fue un intento desesperado por salvar lo poco que quedaba de nosotros. Sin embargo, en esa segunda noche, la realidad se impuso como una sombra fría. Después de otra pelea que resonó por los pasillos del hotel, supe que no podía quedarme allí ni un segundo más. Necesitaba salir, aunque fuera solo por unas horas. Conduje por una carretera desierta hasta encontrar un pequeño motel al borde del camino, que parecía haber salido directamente de los años 80. El neón rojo parpadeaba perezosamente, y la recepción tenía una atmósfera opresiva, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El precio era irrisorio, 50 pesos por una noche. Pensé que sería suficiente para alejarme de Clara y darnos tiempo para respirar. Solo necesitábamos espacio, pensé. Solo una noche separados. Recibí la llave y me dirigí a mi habitación, pasando por puertas alineadas en un pasillo mal iluminado. Cuando pasé junto a la puerta de al lado, noté que estaba entreabierta, con un resplandor azulado emanando desde adentro, como si la televisión estuviera encendida. Por curiosidad, eché un vistazo rápido, pero no vi a nadie. La luz de la televisión bañaba el cuarto en una extraña luminosidad, pero el silencio era absoluto. Decidí no entrometerme y seguí hasta mi habitación. Acomodado en el pequeño cuarto, un cliché andante de motel barato, con su colcha floral descolorida y la televisión de tubo, intenté distraerme jugando en mi celular. Pero entonces, un sonido perturbador llamó mi atención, una serie de ruidos apagados provenientes de la habitación contigua. Eran sonidos indistintos, difíciles de identificar. Parecían pasos, pero no solo eso. Había algo más, un murmullo, o quizás un raspado. Apagué la televisión, con la esperanza de que el silencio me permitiera escuchar mejor. Pero el ruido persistió, cada vez más claro. Me quedé inmóvil por unos minutos, intentando entender qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando un golpe fuerte en la pared me hizo saltar de la cama. Alguien estaba golpeando la pared, y no de manera amistosa. Intenté convencerme de que era solo algún huésped borracho, pero algo en la intensidad del sonido me inquietaba profundamente. Me levanté y me acerqué a la pared, intentando escuchar más de cerca. El golpe se repitió,
como si alguien intentara desesperadamente llamar mi atención. Respiré hondo y, tratando de mantener la calma, salí de la habitación para verificar qué estaba pasando. El pasillo estaba desierto, y la puerta de la habitación contigua seguía entreabierta. La televisión aún iluminaba el ambiente con ese resplandor azulado fantasmal, pero ningún sonido salía de ella. Tomé valor y golpeé la puerta, llamando a alguien. Ninguna respuesta. Entré lentamente, sintiendo mi corazón martillear en el pecho. La atmósfera de la habitación era sofocante, como si el aire fuera demasiado pesado para respirar. Cuando me acerqué a la televisión, noté algo extraño, un pequeño post-it pegado en la pantalla, con un mensaje escrito apresuradamente: mira debajo de la cama. La simple visión de esas palabras me hizo congelar de miedo. ¿Por qué alguien dejaría un mensaje así? Y, más importante, ¿qué encontraría si obedecía? El miedo se apoderó de mí. Solté el post-it y retrocedí, saliendo de la habitación lo más rápido posible. Regresé a mi propia habitación, cerré la puerta con fuerza y la aseguré con todas las cerraduras disponibles. La sensación de seguridad, sin embargo, era ilusoria. Me senté al borde de la cama, intentando respirar profundamente, pero el aire parecía denso, pesado. El mensaje seguía resonando en mi mente, y lo que más me atormentaba era el sonido del golpe que aún resonaba en mis oídos. Un golpe que ahora parecía venir de dentro de mi propia cabeza. Tomé el celular y mandé un mensaje frenético a Clara, contando lo que había sucedido. Ella me llamó de inmediato, intentando calmarme, pero mientras trataba de explicar, el golpe en la pared volvió, esta vez más fuerte, más insistente. Clara lo escuchó por teléfono y gritó que saliera de allí de inmediato, pero el pánico me paralizó por unos segundos. Cuando finalmente logré moverme, corrí hasta la recepción. Encontré al recepcionista medio dormido detrás del mostrador. Desesperado, le conté lo que había pasado y le pedí que revisara la habitación contigua a la mía. Me miró con una expresión cansada e incrédula, pero, para mi sorpresa, aceptó acompañarme. Regresamos al pasillo silencioso, y el recepcionista usó su llave para abrir la puerta de la habitación contigua. Sin embargo, cuando empujó la puerta, la oscuridad nos envolvió. La televisión estaba apagada, y la sensación de que algo estaba terriblemente mal era casi palpable. El recepcionista entró, con una linterna débil en mano, iluminando cada rincón de la habitación. Cuando se arrodilló para mirar debajo de la cama, mi corazón casi se detuvo. Pero, no había nada allí. Ni siquiera el post-it que había dejado caer. La habitación estaba vacía, fría e inerte, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. El recepcionista se levantó, claramente incómodo, y se volvió hacia mí, negando con la cabeza. Me informó que esa habitación estaba desocupada desde hacía días, y que nadie, además de mí, tenía la llave para entrar en ella. La explicación racional que intentó ofrecer no tenía sentido alguno. Yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado. Algo o alguien estaba en esa habitación. Se negó a devolverme el dinero, pero en ese punto ya no me importaba. Salí del motel lo más rápido que pude, conduciendo de vuelta al hotel donde estaba Clara. Cuando la encontré, su abrazo fue lo único que me brindó algo de consuelo esa noche. Dormí mal, reviviendo constantemente los momentos de terror que experimenté esa noche. Hasta hoy, no sé qué pasó en esa habitación. No sé quién o qué estaba golpeando en la pared, o qué habría encontrado si hubiera mirado debajo de la cama. Y, sinceramente, prefiero nunca descubrirlo. Esa noche me enseñó una cosa: algunos lugares, algunas experiencias, es mejor dejarlas en el olvido. Llegar hasta aquí fue verdaderamente una demostración de valentía. No olvides suscribirte al canal para no perderte las nuevas historias terroríficas que están por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.